¿Cómo está? Buenas tardes, soy su hermano Juan Carlos Soto, esto es Hablemos de la Biblia. Gracias por compartir estos estudios con nosotros. Ustedes de esos hermanos que dicen que no hay que juzgar, no juzgues al ungido y todo eso, ¿será realmente así? ¿Que uno no puede juzgar, no puede decir nada, simplemente orar? La respuesta es casi obvia, la respuesta es no. Pero ¿cómo podemos ver estos pasajes bíblicos que algunos dicen que sí, que se puede juzgar, otros dicen que no, uno es en Santiago? Por lo cual hemos abierto un poco el tema y hemos hecho una suerte de mini estudio para que usted lo pueda examinar en casa. Y tiene que ver básicamente con la palabra. La palabra juzgar. La palabra juzgar que sale en la Escritura significa discernir, entender, vislumbrar, advertir, captar o comprender. La palabra juzgar tiene dos acepciones que dan la diferencia entre discernir y condenar, dependiendo el contexto en que se hayan dicho. La misma palabra juzgar en los versículos bíblicos, algunos tienen la connotación de condenar y la otra en discernir o entender. Ahora, la palabra anacrino, del griego, discernir, examinar, inventar, preguntar, interrogar. Pero también existe la palabra que también se traduce como juzgar, como la palabra crino, que significa condenar, separar, seleccionar, elegir, determinar, pronunciar juicio. El problema es de la palabra que se traduce exactamente igual, juzgar, pero en la aplicación del versículo no tiene el mismo significado y es por eso el tema del enredo. ¿Juzgamos o no juzgamos? El problema está que cuando alguien le dice al otro, hermano, no juzgue, no estamos llamados a juzgar. El hermano lo que le está queriendo decir o dar a entender que el hermano no condene. Y nosotros obviamente no estamos llamados a condenar, pero sí a juzgar. Veamos esto. 1 Corintios 2:15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Juzgamos o no juzgamos? La palabra dice que sí, que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. La pregunta, ¿quién es el espiritual? Lo vamos a ver un poco más adelante. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Se da cuenta que ahí cambia el concepto? El primero dice que puede juzgar, pero en el sentido de discernir. El espiritual discierne todas las cosas, examina todas las cosas, porque el espiritual es el hombre o la mujer que basa su vida en la palabra de Dios. El espiritual no hace opiniones personales, el espiritual juzga conforme a la palabra. Y este que dice en Santiago 4:12 está poniendo a la persona en el lugar de juez, en el lugar de condenador, lo cual no debemos hacer. Estos pasajes están diciendo que el cristiano no puede ponerse en lugar de condenatorio, ni menos en el lugar de Dios, pero sí dice que uno puede juzgar, pero en la verdad del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que el espiritual juzga conforme al espíritu de la palabra, y él no es juzgado por nadie, porque es irreprensible si vive conforme a la palabra de Dios, y es santificado por ella. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Volvemos a lo mismo. Dice que uno puede juzgar, pero no por las apariencias, sino con un justo juicio. Por lo tanto, volvemos al mismo concepto que es el juzgar por la palabra de Dios con la vara
o canon que Dios dio para medir, juzgar o discernir. Con esta vara medimos y somos medidos. Por lo tanto, si medimos o juzgamos con opiniones personales y arbitrarias, las cuales muchas veces son sesgadas e injustas, con esas mismas varas seremos medidos, discernidos y juzgados. Por lo tanto, toda opinión debe quedar en segundo plano para juzgar con justo juicio a través de la palabra. ¿Qué más justo que la palabra? En 1 Corintios 5, del 1 al 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como ya presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Seguramente si el apóstol Pablo hubiera dicho esto frente a alguna congregación, no hubiera faltado la hermana piadosa que al hermano Pablo le hubiera dicho, al apóstol Pablo le hubiera dicho: ¿sabe qué, hermano? Que no hay que juzgar. No hay que juzgar. Acá nosotros no estamos para juzgar, estamos para orar nomás. Seguramente el apóstol le hubiera refutado esa opinión y le hubiera dicho que, hermana, sí se puede juzgar. Y también orar. El verso 12 aclara bastante el punto de juzgar y dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Dice que el apóstol juzgó una inmoralidad en la iglesia y llama a juzgar esta situación para que no sean condenados con el fornicario. Note el detalle que Pablo juzga la situación de un miembro de la iglesia y pide que sea expulsado y que ni coman con él hasta que se arrepienta de acostarse con la esposa de su padre. Quizás algunos acusen a Pablo de ser demasiado radical, fundamentalista, legalista o fariseo. Y la clásica es que el hermano no tiene amor. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido un hermano de la congregación, sino el ministro a cargo? Seguramente hubiera hecho lo mismo o quizás más radical. La razón principal para juzgar la situación de un ministro adúltero es la siguiente. Por eso no son conceptos personales. La Biblia es la que nos juzga y la Biblia es un canon, una regla de fe para nuestra vida. Proverbios 6 del 32 al 33. Mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza se hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y quizás hincaría el diente a la última parte del versículo. Dice: y su afrenta nunca será borrada. Dice que el adúltero es un falto de entendimiento y tiene el alma corrompida, por lo tanto no puede estar frente a una congregación. 1 Timoteo 3:6. Solo encontrará herida y vergüenza, y lo peor es que su afrenta, vergüenza y deshonor nunca será borrada. Por lo tanto, tendría que haber dejado el ministerio con donaire y reverencia. Porque la sombra del pecado cometido será como un fantasma que reaparecerá de tiempo en tiempo. Cuando la Biblia dice no juzguéis para no ser juzgados, Mateo capítulo 7 del verso 1 al 5, solo está diciendo que el juzgar no sea el pan de cada día, buscando pecado en las personas, con un hacha en la mano, pero si el pecado está,
no solo podemos juzgar la situación, sino que tenemos la obligación de hacerlo por la sanidad de la iglesia y del testimonio del Evangelio. Es por eso que tiene que ser a través de la palabra de Dios y no por opiniones personales, porque como juzguemos seremos juzgados por el canon o regla que Dios nos dio en su palabra, para lo cual el que juzga, discierne, tiene primero que revisar su vida y después la de los demás, porque un adúltero juzgará a un adúltero. Es por eso que el espiritual ya revisó su ojo, viendo que no tiene ninguna viga para juzgar la paja del ojo ajeno. Porque el que juzga todas las cosas, y él no es juzgado por nadie, porque él se autorregula y vive conforme a la palabra de Dios. El espiritual que juzga o discierne no significa que no esté expuesto a cometer errores por su imperfección. Juan 8:7. Pero el que pero el que querrá que lo juzguen como él juzgó. Pero él querrá que lo juzguen como él juzgó, por la palabra, por la regla que midió, quiere ser medido, porque no hay intocables ni fuera de la iglesia, ni tampoco dentro de la iglesia. Uno puede y debe juzgar situaciones y no personas, aunque siempre estén ligadas, pero lo que no se debe hacer nunca es condenar a la persona, enviándola al infierno o al cielo, porque ese es un derecho y un deber que solo Dios tiene. Mateo 10:28. ¿Pueden los ministros que adulteran apelar a que el rey David adulteró y no fue sacado de su puesto? La respuesta es no, porque las diferencias son notorias. Me llama la atención que muchos miembros les hacen entender a las congregaciones que ellos son comparados con Moisés, con los apóstoles, con los patriarcas, incluso con el mismísimo Jesucristo. ¿Cómo entonces no se van a querer comparar con el mismísimo rey David? Veamos algunas diferencias. Los ministros del Evangelio no son reyes, sino sirvientes. Segunda de Timoteo 2:24. Los ministros no están a cargo de una nación como David, sino ministros de un rebaño reducido de personas. Si bien es cierto que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6, no es menos cierto que hay versiones bíblicas que dice que somos un reino de sacerdotes. No dice reyes y sacerdotes, dice un reino de sacerdotes. Y no reyes y sacerdotes. Los ministros no son ungidos por profetas de oficio, sino por sus pares. 1 Timoteo 5:22. El rey David era soberano en su oficio. El ministro está compartiendo su oficio con otros 4 ministerios. Efesios 4:11. Por ende, no está en preeminencia de todo el pueblo de Dios. El rey David podía tener intimidad con varias mujeres, segunda de Samuel 5:13. El ministro debe ser esposo de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2. Y por último, el cargo que tenía el rey David era un cargo político, segunda de Samuel 5:4. Y no eclesiástico como los ministros del Evangelio, 1 de Pedro 5:3. Y es por eso que no fue destituido. Por ende, no se compara por ningún lado. ¿Será que los ministros ignoran este pequeñísimo e ínfimo detallito bíblico? Por ende, ministro que adulteró, ministro que salió del ministerio. Si quiere seguir en él, deberá ponerse al alero de otro pastor ministro presbítero y nunca volver a ministrar su antigua iglesia, sino forma una nueva en otro lugar. Si Jesús hubiese prohibido juzgar, ¿cómo habría dicho? Cuídense de los falsos maestros, disciernan, vean, juzguen,
su mensaje para no ser engañados. Veamos los siguientes versículos. En Juan 7:20 dice que respondió la multitud y dijo: demonios tiene, ¿quién procura matarte? Jesús en el versículo 24 contesta: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús nos está diciendo que no juzguen, está diciendo que no juzguen mal. No se trata de callar y de dejárselo al Señor. No podemos juzgar según las apariencias, sino bien fundamentados. Veamos este texto: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7 del 15 al 16. Guardaos en el original es prestar atención, tener cautela, escuchar. Jesús nos invita a juzgar rectamente, con justo juicio, juzgar los frutos. 1 Corintios 2:15. ¿Cómo podemos examinarlo todo y dejar lo bueno si no podemos discernir o juzgar? 1 de Tesalonicenses 5:21. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ojo con esto que viene, en el discernimiento del bien y del mal. Los que no desean o no son capaces de discernir o juzgar entre lo bueno y lo malo, están revelando ya sea su desobediencia o su inmadurez. Algunos piensan que Jesús no hizo juicio contra nadie. Él era puro amor nomás. Pero parado frente a frente con esos falsos maestros, Jesucristo, el Hijo de Dios, les llamó hipócritas, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes y generación de víboras. Mateo 23, del 23 al 24. Algunos piensan que no hay que dar nombres al hacer el juicio. Mire, hermano, usted juzgue, pero no de nombre. Usted diga, pero como que no diga. Pablo nombró a Pedro públicamente. Gálatas 2, del 11 al 14. Con nombre y apellido. Pablo nombró a Demas. 2 de Timoteo 4:10. Pablo nombró a Himeneo y Alejandro. 1 de Timoteo 1, del 18 al 20. Pablo nombró a Himeneo y a Fileto. 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 15 al 18. Pablo nombró a Alejandro el caldelero. 2 de Timoteo 4, del 14 al 15. Juan nombró a Diófreses. 3 de Juan capítulo 9. Moisés nombró a Balaam. Números 22-25. Judas expuso el error de Balaam. Judas, versículo 11. Natán identificó a David. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 7. Sí, es correcto delatar el error y nombrar a esos que están en el error. Sí es correcto contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Debemos cuidarnos de los falsos maestros que introducirán encubiertamente doctrinas destructoras. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Los mensajeros fieles advertirán a las ovejas acerca de estas herejías y les identificarán por su nombre. No es suficiente hacer alusión sutilezamente hacia ellos, sino los corderos jóvenes no entenderán y como consecuencia serán destruidos por los lobos. Hermanos, seamos sabios y prudentes. Seguramente usted no discierne ni juzga situaciones porque la persona a la cual usted debería hacer el juicio de la situación que está viviendo es su amigo
o su pariente, le recuerdo más, que la relación que tenemos nosotros como iglesia no es de amistad. La relación que tenemos nosotros como iglesia es de hermandad. Y nuestra fidelidad no es con el hermano. Nuestra fidelidad es con Cristo y su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer haber compartido con usted. No se olvide, si desea tener estos mini estudios, puede leerlos y bajarlos de la página de Facebook Apología Bíblica, o escriba a juancarlossoto7@gmail.com y se lo enviamos a su computador sin ningún problema. Converse con su pastor, converse con sus diáconos y sus oficiales, y que el Señor nos vaya dando más luz sobre estos temas. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.